Y como habíamos anunciado, tenemos visitas en la radio. Tenemos el placer de recibir a Roberto Reynoso y Fabio Basteiro, ya un amigo de la casa. La oyentada lo conoce un poco más a Fabio, pero a Roberto Reynoso nos gustaría arrancar conociéndolo un poco más acá por el oeste. La excusa que tenemos para recibirlos es la presentación del libro Cielos Abiertos, Venas Abiertas, cómo Milei y Macri regalan la soberanía aerocomercial al capitalismo extranjero, que como decíamos el miércoles también lo van a estar presentando en la Feria del Libro. Pero Roberto, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido vos, Fabio, bienvenido también. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Decíamos un poquito afuera del estudio, más allá de la trayectoria militante que tienen ambos compañeros, ustedes vienen de partir hace ya tiempo como trabajadores de aerolíneas los dos. Roberto, contanos un poco, ¿hace cuánto que venís dentro del mundo de la aeronáutica? Bueno, 40 años, nada menos. Pero dentro de manera que hicimos de todo, digamos, ¿no? Estuvimos en distintos sectores de la actividad dentro de Aerolíneas Argentinas y además tuvimos roles sindicales también, fuimos sindicalistas, así que ahí hicimos la experiencia del problema de pensar la aviación como una herramienta estratégica para el país, que sirva para la conectividad nacional, para unificar las economías regionales, facilitar la circulación de las personas y las mercancías, que son preocupaciones que en general el capital privado no suele tener en exceso. Más bien apuntan a las rutas que son rentables, los lugares turísticos, que serían 4 o 5 los más importantes en Argentina: Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, Calafate. Es decir, esos serían los destinos que ellos privilegian, pero después hay, por ejemplo, en el caso de aerolíneas, si deja de volar, hay 19 ciudades a las que no va ninguna otra línea aérea, que dejarían de tener una vinculación aérea con Buenos Aires y en algunos casos con otras ciudades. ¿Cuál es el problema? No solamente es un tema de circulación de la economía, de los bienes, de la producción, sino a veces hasta no tener un vuelo en el día puede ser un tema de vida o muerte para un enfermo de urgencia que tiene que venir a Buenos Aires a atenderse en centros de mayor complejidad. O el tema de los órganos, la donación de órganos que organiza el INCUCAI. La única línea aérea que traslada los órganos con todas las precauciones sanitarias que tiene que hacer es Aerolíneas Argentinas. El resto, ninguna otra línea aérea cumple con esa función, ¿no es cierto? Así que el panorama, ya partís, Roberto, de una visión que va mucho más allá de pensar la aerolínea simplemente para el traslado de pasajeros turísticos o de negocios. Hablaste de economías regionales, hablaste de salud, hablaste de conectividad, ya metiste un montón de conceptos que ahora vamos a empezar a transitar y que me imagino que son parte del libro. Los saludo ya ahora sí para que se meta en la charla. Fabio no se quiso meter en el mundo de su historia militante, tu amigo, ¿viste, Fabio? No, lo de Roberto tiene una trayectoria militante muy importante. Él empezó en el 79 a laburar en aerolínea, una época difícil, era una época complicada y militando más todavía. Es más, trabajaba en el mismo edificio donde trabajaba mi viejo, que después en el 83 participaron en una lista que ganó, la lista celeste, que en aquel momento recuperó el sindicato justamente de la dictadura. Y a la vez fue secretario de prensa en el sindicato y también estuvo en la Central de Trabajadores de la Argentina, en Capital Federal. O sea que venimos con un camino recorrido. Pero vos sabés que me quedé pensando en esto que decía Roberto con respecto al tema de aerolínea. ¿Vos sabés cómo se crea aerolínea? Se crea así, justamente por la incapacidad de otras 4 empresas que había en el país antes de aerolínea. En 1950, del 7 de diciembre, se funda Aerolíneas producto de que había 4 empresas, Alfa, Fama, Sonda y
Aeroposta, que eran empresas privadas y mixtas, algunas de ellas, y que tenían funciones muy limitadas, que justamente lo que comentaba Roberto al principio era así, no cumplía con el rol que se necesitaba en el octavo país en extensión mundial del planeta, que es Argentina, y con un modelo de país en la década del 50 que necesitaba integración, que necesitaba un modelo con autonomía. Entonces estas empresas no le garantizaban en un país que está al sur del sur, necesitaba conectividad con la región y con el extranjero y integración nacional. Por eso se crean Aerolíneas. Y lo que estamos viendo en este proceso y de lo que va el libro tiene que ver con una óptica que se tiene desde siempre, que es la destrucción de una línea aérea bandera. ¿Para qué? Para trasladársela a los intereses foráneos, fundamentalmente, a través de muchos mecanismos. Uno de ellos son las low cost o estas empresas ficticias que se incorporan al solo efecto de regular los cielos. De regular los cielos es la pérdida de soberanía aerocomercial. En un país como Argentina, donde hay una gran disputa con el tema de la plataforma marítima, el tema petrolero, el tema de la frontera, el tema de los radares, todo el tema de los ríos, la entrega de los puertos. O sea, hablar también de la entrega de la soberanía aérea es realmente una catástrofe. Por eso nosotros como trabajadores, sin ser ninguno de los dos especialistas aerocomerciales, entre comillas, no somos tampoco licenciados ni ingenieros aeronáuticos, no estamos en contra, por el contrario, tenemos gente de consulta que conoce técnicamente. Lo que sí queríamos era poner el acento en hacer un libro desde la visión de los trabajadores, gente que por su conocimiento de tantos años de estar trabajando en diferentes sectores de la empresa y a la vez haber cumplido funciones y conocer desde adentro el funcionamiento de la empresa como laburantes, no nos limita a nosotros a solamente ir a cobrar un salario, sino también a opinar y ser partícipes en los destinos de la propia empresa de bandera, que, como decías vos, es una empresa que corresponde al Estado Nacional. El Estado Nacional tiene una misión para cumplir, y acá está la gran disputa política que se está dando en este momento. Ahí mencionabas algo, Fabio, desde adentro, desde todos los sectores, ¿no? De lo que implica una aerolínea. Ahora sí, les pido que nos hablen un poco más, ¿no? De todo lo que implica poner la cantidad de aviones a volar todos los días, que hay muchas personas trabajando para eso. Ustedes han pasado por aquella campaña de Todos Somos Aerolínea en los 90, con las privatizaciones del menemismo. Y en esa época Todos Somos Aerolíneas era como algo que era un orgullo. Vos algo mencionabas afuera de los micrófonos el uso de la campera de aerolíneas. Acá en el barrio los compañeros que eran técnicos de aerolíneas y andaban con sus camperas. Era, ese anda bien, ese orgullo, ¿no? De trabajar en aerolíneas, que eso hoy está costando por también ese maltrato que hay por parte de muchos sectores hacia los trabajadores de empresas públicas. ¿Cómo está la cosa dentro de la empresa? Bueno, lo que mencionabas, el cambio entre la situación de orgullo y la situación de ataque hacia el trabajador de aerolíneas, por parte de los medios sobre todo, arranca más o menos con la reestatización de aerolíneas, 2008-2009, empieza una campaña, sobre todo por parte de los grandes multimedios, donde presentan una empresa poblada de ñoquis, que bueno, por supuesto estarían pagando todos los argentinos, para que no hagan nada, no trabajen. Pero en realidad es un mito, porque no pueden atacar al trabajo genuino, digamos. Han creado esa mentira para tirarle un tiro por elevación a la aerolínea argentina estatal. Digamos, lo que les interesa es que en algún momento vuelva a manos privadas, digamos. Hoy viviríamos el pico más alto de esa gran campaña que viene de 2009, ¿no? En el sentido que de alguna forma lograron convencer a una parte de la población de que la gente de aerolíneas es una carga para las arcas públicas. La actividad aerocomercial de aerolíneas es una carga, según el capital financiero y los grandes multimedios, y entonces debería ser privatizada, que es lo que plantea este gobierno y lo que planteaba el gobierno
de Macri también, pero como en una posición más timorata, que no se animó a llevar adelante iniciativas a fondo, digamos, ¿no? No pudo completar la privatización de aerolíneas, porque además tuvo una resistencia importante por parte de los trabajadores aeronáuticos, ¿no? Chiro, hay un dato para agregar, que Aerolíneas Argentinas estuvo desde el año 1990 hasta el 2008 privatizada. Porque esta es la otra cuestión. Claro. Cuando dicen de que hay que sanear aerolíneas, que da pérdida o que los trabajadores son ñoquis, lo que hay que ir nada más que a la historia reciente y vamos a encontrar que fue privatizada cuando Aerolíneas Argentinas daba 28 millones de dólares anuales de ganancia y fue privatizada. ¿Por qué entonces una empresa que daba ganancia se privatiza? Se privatiza porque el objeto no es una cuestión de que si da ganancia o da pérdida. El tema es el regalar la soberanía aérea como parte del patio trasero de los Estados Unidos. Esta región no puede tener un país octavo en extensión mundial, repito, con soberanía aerocomercial, con soberanía de sus mares, con plataformas marítimas disponibles para el conjunto de la sociedad argentina. Es otro el modelo al que están apuntando. No es un problema de que si Aerolínea da o no da ganancia, porque esa no es la discusión. Es más, Intercargo, que es la primera empresa que quieren privatizar, es del Estado, que la atención de aeronave en tierra, da ganancias en dólares anuales, perfecta, la privatizan. Entonces, ¿cómo? Para algunos argumentos es porque no da ganancia, para otro argumento es porque se necesita modernización. Para Aerolíneas Argentinas hoy es de una de las empresas que tiene un nivel de actividad interno y de mantenimiento que está a niveles internacionales óptimos, y sin embargo le dan para adelante. Y yo creo que no la destruyeron todavía porque no tienen reemplazo, porque Aerolíneas Argentinas estuvo 18 años en manos de una empresa extranjera como Iberia, luego pasó a American Airlines, luego pasó al grupo de Mata, al grupo Interinvest, o sea que ya pasaron varios por Aerolíneas y nunca pudieron poner a una empresa como cuando es del Estado, una empresa óptima, planificada, inteligente y creativa. Siempre fueron empresas donde despedían personal al solo efecto de bajar los costos, tratar de vender el activo de Aerolíneas Argentinas, vender sus edificios, sus aviones, sus rutas, y luego de la aventura deshacerse de eso para que empiecen otras empresas a hacer lo que decía Roberto al principio, solamente las rutas de turismo. Las rutas de fomento, las 19 rutas que no va ninguna otra empresa, las sigue haciendo Aerolíneas, que no son justamente las más rentables, porque hay un dato que es ineludible. Ninguna empresa que... La ganancia no se saca justamente del transporte de pasajeros. Eso es lo que menos ganancia da en una empresa aerocomercial. Todo lo periférico al transporte de pasajeros tiene niveles muy elevados, como la atención de aeronave en tierra, el mantenimiento, el free shop, todo lo que es las agencias de turismo. Entonces, hablar de política aerocomercial implica tratar de que el Estado siga sosteniendo aquellas rutas que no dan ganancias, que dan pérdidas de fomento o que cubran algunas necesidades de algunos pueblos, y el resto dejárselo a los grandes grupos económicos que tienen como objeto el traslado a los grupos, a los sectores turísticos, pero sobre todo es tratar de cortar la posibilidad de una autonomía soberana de los cielos argentinos. Y esta es la discusión de fondo, este es el libro por el cual nosotros queremos transitar la discusión y es lo que queremos presentar. Sacamos uno anteriormente que se llamó ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, donde se hacía foco en las low cost y en cómo Macri quería destruir la empresa aérea de bandera. Y ahora, en poco tiempo, Milei, con la ejecución del 599/24, que es un decreto que abre los cielos, justamente se llama Cielos Abiertos, Venas Abiertas, haciendo un reconocimiento también histórico a nuestro libro, que es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, como un pequeño homenaje, un humilde homenaje. No tenemos nada que... Aunque él es historiador, cosa que yo no dije y él tampoco dice. Es trabajador, es sindicalista, también historiador, y le mete fuerte a estos temas. Venías publicando muchos escritos en Tiempo Argentino, en el diario Cooperativo. Te veníamos leyendo sobre temas aeronáuticos, y ahí Fabio mencionaba algo. En estos días estuvimos viendo en algunos medios algo de la disputa sobre las cargas aéreas. Está Mirgor, anda por ahí Garperini, Mercado Libre también interesado. El tema también de los pasajeros, de los que toman un avión y ven que el boleto en JetSmart o en Flybondi es más barato que de Aerolíneas. ¿Qué hay en todo ese mundo?
Mundo low cost. Hmm. Bueno, es un mundo muy precarizado para los trabajadores que están prestando servicio en esas empresas. Hay mucha precarización laboral, por un lado. Por otro lado, también precarizan mucho el servicio. Fíjate que en el caso de Flybondi tiene un récord mundial de cancelaciones durante 2024, en Semana Santa y en la mitad de año también tuvieron una ola de cancelación, de 2024 hablo, ¿no? Sí. Una ola de cancelaciones muy grande. Ya ha sufrido 2 multas muy fuertes en un orden socioeconómico y político donde más bien tiende a la impunidad de la low cost. Aún así recibieron 2 multas muy fuertes, una del gobierno de la provincia de Buenos Aires y hace 2 semanas por parte de Defensa del Consumidor del gobierno de Neuquén. O sea, es escandaloso el nivel de servicio que presentan. Dejan varados pasajeros en todas las escalas. En un caso tuvieron un incidente muy delicado en Mar del Plata, en un aterrizaje donde pegó un panzazo muy fuerte el avión, que por suerte no provocó víctimas. En otro caso, en 4 ocasiones, en Viedma, se les quedó el avión en la pista, y como es una pista chica, que necesita que no haya otro avión para que los aviones operen, bloqueó las operaciones de las restantes líneas aéreas durante 4 días. O sea, hasta que lo pudieron sacar. ¿Por qué? Porque además no tienen talleres de mantenimiento en ese aeropuerto o en otros. En muchos aeropuertos no tienen. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Aerolíneas, o sea, le tuvieron que comprar un boleto de aerolíneas para poner al mecánico de mantenimiento que está en Buenos Aires para que se tome un vuelo hasta Viedma. Recién ahí, con las herramientas y el personal adecuado, le pudieron brindar mantenimiento, pero entre que lo tardaban en arreglarlo pasaron 4 días. O sea, 4 días bloqueado un aeropuerto. Este es el desarrollo del capitalismo, el avance capitalista que nos están proponiendo. Impresionante. Un aeropuerto bloqueado durante 4 días sin que ninguna línea aérea pueda operar. El nivel de problema que le provoca además a la actividad turística. Sí. Las empresas, las agencias de viaje han presentado también muchas denuncias y muchas críticas contra este tipo de problemas. Ahí, y retomando algo que traías vos, Fabio, ¿cómo está el tema seguridad? Algo mencionabas vos también. ¿Y cómo se piensa la gestión? Porque no es viable económicamente, eso es una mentira. Mirá, 2 cosas. Por un lado, el tema de lo que hablaba Roberto recién con respecto a Flybondi y JetSmart. JetSmart es una empresa que todas tienen detrás. Bueno, ahí hay que empezar a discutir cosas más graves. Todas estas low cost que quieren reemplazar a aerolíneas, pero que solamente llegan para hacerse de algunos pesos con rutas que sean rentables, son fondos de inversión. No hay empresas tradicionales aeronáuticas que vengan con un proceso para quedarse, invertir, desarrollar, planificar y tratar de ejercer la cobertura de toda la política aerocomercial en Argentina. Son fondos de inversión que no se conocen sus dueños. Es más, el último dueño de Flybondi es Leonardo Scorsese, que era un servicio de inteligencia que está vinculado al gran problema que se tiene con las valijas de plata que bajaron de los aviones de esta empresa Royal. O sea que acá hay una situación muy oscura, muy delicada. JetSmart es una empresa que tiene vinculaciones con American Airlines, pero que está fundamentalmente sostenida sobre otros fondos de inversión. En general son los mismos de los bonos de la deuda externa, de los malandra esto que litigan en Estados Unidos. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado, que cuando se habla de los pasajes baratos, yo quiero advertirle a la población que en Argentina ya existieron empresas low cost como era LAPA.
Y la APA terminó esta historia del APA cerrándose y yéndose a partir de un terrible accidente en el Aeroparque Metropolitano, donde murieron más de 65 personas. También Austral, otra empresa que estaba privatizada por los españoles y que generó lo que fue el accidente de Fray Bento, donde se cayó el avión producto de la falta de inversión en los repuestos. Ese era salvable si no se hubiera hecho lo que se hizo a través de la gestión de los españoles y de American Airlines en Aerolíneas Argentinas. Nos acordamos también de la otra empresa que llamaba Austral Express, Interaustral era, que volaban con casas españoles, aviones casas españoles, donde Lilian Almada era una tripulante de cabina de Austral, que se abrió la puerta en el medio de las sierras cordobesas y cayó al vacío. Todas estas cuestiones pasaron con el mismo sometimiento y la lógica de funcionamiento discursivo con el que nos querían decir en la década del 90, que era modernización, que era incorporación de capitales, que Aerolíneas daba pérdida, que estaba llena de ñoquis. Lo mismo que estamos escuchando ahora se hizo en Argentina. ¿Y cómo termina la historia? Con empresas cerradas con pasajes baratos, con empresas que hicieron accidentes mortales, con empresas que echaron personal, y ahora con la incorporación de sindicatos patronales que tienen como objeto reemplazar los convenios colectivos de trabajo, simplemente flexibilizar y tener a una trabajadora de vuelo o una tripulante, lo que comúnmente se llama azafata, limpiando los baños. Esto es lo que quieren hacer. ¿Y saben quién dirigen estos sindicatos? Por ejemplo, aquellos que quedaron presos, como Matías Miret, que quedó preso justamente en el tráfico de cocaína que se hicieron los hermanos Juliá cuando estaban los vuelos hacia Barcelona. Entonces digo, todo esto es una historia que ya conocida, con personajes ya conocidos, y que realmente lo único que produjo en la Argentina fue que el Estado tuviera que volver a asumir la responsabilidad en el 2008 con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, para asumir la responsabilidad de que haya una línea aérea que pueda integrar al país, que pueda conectar y que pueda cumplir funciones de carácter social, cosa que no hace ninguna de estas empresas y que tienen como objeto tratar de extranjerizar nuestros cielos y fundamentalmente tener áreas de rentabilidad para ellos. Y una última cosa que vos habías comentado, el tema de la seguridad. Argentina tiene la estructura metálica más importante de Sudamérica, que es el Hangar 5, con toda la mecanización, con toda la modernización de sus instrumentales para mantener cualquier avión que vuele por los cielos de Argentina. Tiene los simuladores de vuelo más moderno de la región y tiene también todo lo que sea capacitación para personal de vuelo. Todo esto está en Ezeiza. Yo seguramente que lo que quieren hacer estos tipos, si no pueden rematar aerolíneas, es fragmentarla, balcanizarla, y esa sería una parte muy apetecible para algunos sectores y que hagan el mantenimiento en la región. El sector de cargas aéreas es un sector que es netamente de ganar plata. ¿Qué hacen en Aerolíneas Argentinas? Tienen un trabajo muy dejado sobre el tema de la carga, y sin embargo está Halperin detrás con Mercado Libre, donde tiene 6 aviones de Gol en Brasil trabajando a full. No es muy loco pensar de que van a tener un proyecto para Argentina con esa misma lógica. Y está también Aeropuerto 2000, donde está Ernuquian, producto Milei de Ernuquian, donde todo lo que sea, ya sea la rampa, lo que sea la atención de aeronave en tierra, el handling, la venta y todo lo que es la atención del pasajero, puede hacer Aeropuerto 2000 con sus empresas terciarizadas. Digo esto como lógicas de funcionamiento donde están mirando no una política aerocomercial planificada y en función de los intereses nacionales, sino la rentabilidad, la destrucción de la línea aérea, que es una obsesión que tiene todo gobierno de carácter liberal. Asumen la responsabilidad y lo primero que ponen es Aerolíneas de Argentina como la muestra, y a los aeronáuticos, los trabajadores aeronáuticos, como muestra para castigar. Es una lógica fundamental. Así como hizo Margaret Thatcher con los mineros en Inglaterra, como hizo Ronald Reagan con los controladores de vuelo, lo quieren hacer con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Por eso también el día domingo que presentamos el libro en la Feria del Libro va a estar invitado para que nos acompañe y que podamos compartir Pablo Viró, que es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Pablo Viró quizás es la referencia mediática más importante para mostrar desde otro lado cómo se puede construir unidad de los trabajadores y cómo se puede construir una alternativa superadora al esquema de vaciamiento que se está planteando.
Fabio Basteiro es a quien están escuchando. Están presentando Cielos Abiertos, Venas Abiertas, como Milei y Macri regalan la soberanía aerocomercial al capital extranjero y al capital nacional también podemos decir, con esto que estabas mencionando. Roberto, y si ponele que por un momento pensamos que Milei no está ocurriendo, ¿y cómo podríamos pensar a futuro una compañía, una empresa estatal, mixta, con los trabajadores, con capital privado aportando? ¿Cómo imaginan los trabajadores una empresa de bandera, una aerolínea más eficiente, que planifique esto que estamos conversando? Su rol social, su rol de soberanía, su rol en el desarrollo económico, productivo. Bueno, yo siempre miro para mí una cosa prioritaria es el trazado de las rutas que unen al país, sobre todo por lo que recién comentaba Fabio, de que somos el octavo país en extensión a nivel mundial. Entonces, ese es un tema importante. Y atender las zonas más inhóspitas, las zonas, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ellos, lo primero que te dicen cuando hablas de estos temas es: somos aerodependientes. Efectivamente, ellos viven en una isla y el medio de transporte más adecuado que tienen, por la cuestión de vivir en una isla, es el avión. Y que por tierra hay que cruzar a Chile. No se llega por ruta argentina. Exactamente. Ni con puente, ni con ferry, ni nada. Con lo cual ahí estás viendo, con lo que acabas de mencionar, estás señalando un problema de soberanía bien concreto, ¿no es cierto? Si no los unís por avión, están subordinados a pasar a otro país para poder seguir viaje a la Argentina. Con lo cual, ahí se ve muy palpable, ¿no? Yo siempre atiendo al tema de la conectividad nacional. Ahora justamente Ushuaia se quejaba porque le han reducido las frecuencias. A raíz de ¿qué pasó en estos años con estas políticas recesivas que instalaron los libertarios? Se encarecieron mucho los servicios a nivel turístico, y con la cuestión de mantener el dólar planchado, les resulta muy caro a los turistas extranjeros. El dólar, venir con dólares no les resulta tan redituable, con lo cual ha dejado de venir el turismo extranjero. La paradoja es que el propio Milei, la propia Administración Libertaria de Aerolínea, esta semana lanzó un plan de precios a nivel promoción dirigido a 10 países del mundo. La mayoría son de Europa, Estados Unidos, ¿no? Con el objetivo de atraer turismo a la Argentina. Es decir, los liberales, el tan liberal Milei, se tuvo que meter la ideología en el bolsillo, porque recurrió a una línea aérea de bandera que le está brindando un servicio estratégico, como es vender pasajes más baratos para promover el turismo. Es decir, esa cuestión del liberalismo que ya se tuvieron que guardar en otro lugar en varias ocasiones, ¿no? Con el caso de China, con el caso del Papa. Reculando en chancletas, claro, una vez más. Sí, no es la primera, pero hay que destacarla esta. Sí, ¿no? sí, porque si están subsidiando el turismo a turistas de clase alta, diría, los que llegan al sur del mundo a hacer turismo con los recursos, con la nuestra. Hay un dato que yo quería tomar, donde los propios periódicos como La Nación, Infobae, lo publicaron, porque todo lo que está en el material que elaboramos con Roberto, no es ninguna información que vayan a buscar en páginas de tanto nivel de especialización. Es información que circula cotidianamente, que hay que tener la capacidad de saberlo leer, tener capacidad de procesarla y tratar de reproducirlo para que sea un instrumento de conocimiento para los trabajadores y para los usuarios, que sepamos que no nos vendan más mentiras como la están vendiendo. Pero hay un dato: de las primeras 10 empresas que han sido elegidas como las mejores del mundo, hay 6 que son del Estado o mixtas. O sea, aquellos que están pidiendo por favor que saquen Aerolíneas Argentina y que necesitan empresas como todas las empresas catarí,
las de Singapore Airlines, la empresa Air France, todas estas empresas son o netamente del Estado o con participación estatal en 51%. Quiere decir de que hay antecedentes. Ahora, vuelvo a la pregunta que vos hiciste al principio. Hay cosas para mejorar, sin lugar a dudas, que nosotros creemos que hay que poner a Aerolíneas a debatirla en forma permanente. Hay que tener un ámbito donde los trabajadores y donde los usuarios puedan ser partícipes del andar. Tiene que haber transparencia en el manejo de los fondos, tiene que haber un direccionamiento y que haya puestos que sean para gente con capacidad y probada experiencia en el área. Todo esto tiene que estar puesto en discusión permanentemente, sin lugar a duda, no solo en Aerolíneas. Yo creo que en todas las empresas del Estado tiene que estar así. Si nosotros queremos de verdad defender nuestra soberanía y nuestras empresas que son parte de esa soberanía, tiene que estar en permanente autocrítica y tener capacidad de reformular quiénes son los que dirigen. No puede ser que cada vez que cambie un gobierno cambien los directivos y cambie toda la estructura de mando en función de los intereses políticos partidarios. Está mal. Ahora, hay que poner... Sí. No, perdón, termina. No, simplemente que me parece que tenemos que generar el ámbito transparente de discusión y debate de los trabajadores, los usuarios a través de comité de usuarios, como hay en muchas partes del mundo, y que el Estado tenga una dinámica donde el que sabe y esté bajo concurso pueda participar para que sea de excelencia cada uno de los puestos fundamentalmente de mando. Volviendo a la pregunta original de cómo debería ser. Como imaginar algo. Claro, por ejemplo, una dinámica que se había instalado en el periodo 2019-2023, muy interesante, es que desarrollaron muchas rutas entre destinos sin pasar por Buenos Aires, que es un hecho muy federal, digamos, ¿no? Por ejemplo, un Córdoba-Ushuaia, o un Mendoza-San Pablo. El Corredor Atlántico. Claro, el Corredor Atlántico. Que, por ejemplo, en ese caso sí se había dado la utilización intensa de aerolíneas argentinas para atraer turistas de Brasil que venían con dólares, por el tema de la crisis de deuda y la necesidad de captar dólares. Venían los brasileños desde San Pablo, ¿a dónde? Se habían instalado rutas San Pablo y Río hacia Salta, hacia Mendoza, hacia Bariloche y hacia Ushuaia. Eso provocó una actividad de turistas brasileños muy fuerte y sirvió para la captación de dólares para el país, que tiene que cumplir con los compromisos de la deuda externa, ¿no? Con el pago de la deuda externa que había instalado Macri en el gobierno anterior. Con lo cual, esto fue posible también por esa posibilidad de tener una línea aérea a la que se la puede programar para que cumpla esa función. Así como hubo esta cuestión de este trabajo para traer turistas del extranjero, sucedió lo mismo con estas rutas internas, que sirvió mucho para el intercambio económico, de la economía regional inclusive. 42 rutas llegó a haber, que después las fueron desmontando. Un hecho gracioso, digamos, sí, es parcialmente gracioso, digamos, ¿no? Pero la ruta Bariloche-Viedma, viene Macri, o sea, viene el peronismo y la instala, viene Macri y la saca, viene Fernández y la instala, viene Milei y la saca. Cuando quieran ver de qué signo es un gobierno, fíjense en la ruta a los comerciales. Claro. Y ahí en el libro nosotros retratamos de cómo muchos gobernadores, muchos intendentes de capitales importantes tienen un discurso cuando vienen las elecciones de motosierra, de tratar de destruir a los ñoquis de Aerolíneas, de la Cámpora, etcétera, pero cuando luego están en funciones de su actividad como intendente o gobernadores, piden por favor que no levanten las escalas. Son unos caraduras. Son los mismos que salen a propalar de que hay que cerrar Aerolíneas Argentinas y cerrar las escalas, pero luego, mira, el caso Sauce Viejo de Santa Fe con la senadora Lozada, se la pasó hablando en contra de Aerolíneas Argentinas y después pidiendo por favor que no levanten los vuelos. Pero ¿sabe cuál es el problema más grave? Que
Aerolíneas Argentinas es soberanía y nosotros hacemos un repaso y una nota sobre lo que significó en la guerra de Malvinas Aerolíneas Argentinas, más de 86 vuelos realizados por pilotos de aerolíneas, donde trasladaron a más de 6.000 soldados, donde se hicieron vuelos clandestinos, sin radarización, se hicieron muchas cuestiones, pero no es una cuestión para ponernos en melancólicos, nostálgicos o hacer golpes bajos. Digo, el tema de la pandemia, el tema de los medicamentos, el tema de las vacunas, bueno, podés seguir hablando, pero es hasta eso dejarlo, sino que lo que más todavía nos enerva es que quieren hoy Aerolíneas Argentinas, de acuerdo a los balances, como preguntaba el compañero, no da pérdida, y antes tampoco daba pérdida de acuerdo a lo que la propia Auditoría General de la Nación ha dado. Y el tema de las ganancias indirectas, los trabajos catalíticos, toda esta cuestión que está reglamentado no es un problema de pérdida, es un problema de qué proyecto de política aerocomercial se tiene en el país. Saquemos del lado de aerolíneas, dígame qué es lo que se quiere hacer. Y lo que se quiere hacer es trasladar la responsabilidad de un Estado hacia el Estado más grande de este continente, que es Estados Unidos. Pedido por Estados Unidos, que necesita la desregulación aerocomercial. Pedido, está en los acuerdos del fondo. Pedido en cada una de las reuniones bilaterales. Esto no es un problema de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es una excusa. Aerolíneas Argentinas funciona. Aerolíneas Argentinas puede tener alguna situación para discutir, hagámoslo, pero lo que se quiere hacer en nuestro país es otra cuestión. Es lo mismo que la plataforma marítima, igual que los ferrocarriles, igual que los puertos, igual que el tema de los recursos naturales, es expoliarlos y es brindárselo en bandeja al capital extranjero para que justamente se le corten las posibilidades de una república autónoma. Y esta es la discusión de fondo. Aerolíneas Argentinas es una excusa para discutir lo que es la penetración del capitalismo foráneo y en función de eso también la entrega de la soberanía. Fabio Basteiro y Roberto Reynoso van a estar este domingo presentando Cielos Abiertos, Venas Abiertas, sí. Este libro del cual charlamos largo y tendido en esta tarde. Los que se quedaron con ganas pueden seguirla el domingo a las 18 en el auditorio Nora Cortiñas. Ahí van a estar junto a, como decían, el secretario general de APLA, es la Asociación del Personal Aeronáutico, de la que ustedes han formado parte, ¿no? O sí. APA es... APLA es Pablo Viró, es el secretario general de pilotos de líneas aéreas. Nosotros somos de la Asociación del Personal Aeronáutico, es el Trabajadores de Tierra. Ahí está, a las 18 van a estar ahí para seguir conversando y pensando la política aerocomercial en el país, con esta visión de soberanía, con esta visión de desarrollo y analizando, como en el libro, el impacto de las políticas de Macri y Milei. Gracias por este rato, gracias, Roberto, por acercarte. Gracias, Fabio. No, gracias a ustedes. Y la seguimos el domingo y seguimos pensando, nos quedamos con algunas ideas dando vuelta. Hablamos de gestión obrera, hablamos de gestión mixta, hablamos de pensar, ¿no? Una sola cosa, sí. Con eso de gestión obrera, lo más ridículo que se está escuchando es que lo expulsaron del directorio de Aerolíneas Argentinas a Pablo Viró, que va a estar el domingo con nosotros, porque era el representante obrero de los trabajadores, y como no le gusta lo que él puede aportar, discutir o tratar de recabar como información, han resuelto expulsarlo sin mediar ninguna lógica, ningún tema legal. Es una locura. Alterando el funcionamiento legal de... Alterando, pero cualquier funcionamiento. Bueno, esto es lo que está pasando de una manera con la complicidad, y en el libro está muy manifiesto y con un trabajo muy, muy importante que hace Roberto cotidianamente de cómo los medios tienen doble discurso, doble vara, cómo mienten y cómo, desde una visión porteño-centrista sería, dejan de lado todo lo que pasa en el interior. Miren, muchos de los diarios que están expresados en este libro son diarios que quizás son hasta de derecha, pero que cuando viene el tema de Aerolíneas Argentinas o las agencias de turismo de las provincias necesitan
tener una línea aérea que no tenga justamente esta lógica de que voy cuando me conviene, como me conviene, y si la provincia me subsidia, porque la lógica que tienen todas estas empresas es tratar de voltear a Aerolíneas Argentinas, ir solamente ellos, y una vez que logran tener la supremacía sobre esa escala, aumentan los tarifas de los pasajes y le piden recursos directos al Estado para que seguir volando, porque si no, no vuelan, y las economías regionales necesitan de conexión. Ahí hay un tema que mencionás que se está discutiendo en muchas provincias, los recursos que están poniendo algunos gobernadores de estas low cost en dólares, en arcas provinciales que están... $900.000 mensuales el gobierno de San Juan para Jetmar y Flybondi. Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, le pone a Flybondi también dinero en forma indirecta, en el subsidio indirecto que tienen para tener publicidades y para tener vuelos que respondan a la lógica de ellos. El tema da para largo, así que seguramente vamos a estar conversando nuevamente, pero para seguir la invitación, este domingo en la segunda Feria del Libro a las 6 de la tarde van a estar junto a Pablo Viró. Gracias Roberto, gracias Fabio, la seguimos el domingo. Gracias.